Bienvenidos a Monicálculo. En esta oportunidad vamos a trabajar los fundamentos teóricos de la continuidad de funciones. La primera definición se refiere a una función que es continua en un número C. Decimos que una función f es continua en el número C si solo si se verifican las siguientes condiciones. La primera condición indica que f de C debe existir. Esto significa que C pertenece al dominio de f, o lo que es lo mismo, f está definida en C. La segunda condición indica que el límite cuando x tiende a C de f de x existe. Obviamente esto implica que el límite cuando x tiende a C por la izquierda de f de x existe y es igual al límite cuando x tiende a C por la derecha de f de x. Cuando sea necesario, aplicamos el concepto de límite lateral para determinar si la segunda condición se cumple. Y la última condición indica que f de C tiene que ser el límite cuando x tiende a C de f de x. Ahora, hay dos tipos de discontinuidad: la discontinuidad removible o eliminable y la discontinuidad esencial. La discontinuidad removible ocurre cuando el límite existe. Como la función va a ser discontinua en un número C, entonces en el caso de la discontinuidad removible o eliminable, tenemos que f de C o no existe o existe y es diferente del límite. La primera conclusión referente a la discontinuidad removible es que es obligatorio que el límite exista. En caso contrario, tenemos una discontinuidad esencial, es decir, no se puede eliminar. Para poder eliminar una discontinuidad cuando el límite existe, hay que redefinir f de C de tal manera que se verifique la tercera condición, es decir, f de C debe ser igual al límite cuando x tiende a C de f de x. Como el límite existe, simplemente ajustamos el valor de f en C para que se cumpla la igualdad. La discontinuidad esencial no se puede eliminar. Esto puede darse porque el límite me da infinito o menos infinito, o los límites laterales existen pero son distintos. En este ejemplo voy a analizar la continuidad de la función f en 2, o sea, C es igual a 2. Y voy a determinar si la discontinuidad, en caso de que exista, es removible o esencial. Si es removible, debo redefinir f de tal manera que la función resultante sea continua. Entonces, las tres condiciones de continuidad. Lo primero que se debe verificar es que f de 2 exista. Primera condición de continuidad, f de 2, y f de 2 lo puedo obtener analizando la función. Aquí me dicen que si x vale 2, f de x igual a 5. Eso significa que f de 2 es igual a 5. Se cumple la primera condición, f de 2 existe. Segunda condición, el límite cuando x tiende a 2 debe existir. Para eso debo determinar el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. La expresión que considera valores menores y próximos a 2 es la primera. Entonces sustituyo f de x por x al cuadrado. Y esto es igual, evaluando el límite, a 2 al cuadrado, que es igual a 4. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Aquí debo considerar esta expresión, menos x más 6, porque cuando x tiende a 2 por la derecha, x es mayor que 2 y próximo a 2. Entonces f de x es igual a menos x más 6 cuando x tiende a 2 por la derecha. Evalúo el límite y me quedaría menos 2 más 6, que es igual a 4. Puedo concluir que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4, porque los límites laterales existen y son iguales, y ambos, tanto el límite lateral izquierdo como el límite lateral derecho, son iguales a 4. Se verifica, por lo tanto, la segunda condición de continuidad en C. Y la tercera condición indica que f de 2 debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. En este caso, esto no se cumple porque el límite cuando x tiende a 2 de f de x igual a 4, pero f de 2 es igual a 5. Entonces no se cumple la tercera condición. Tenemos que f de 2 es diferente del límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces f es discontinua en 2. Pero tenemos que el límite existe. Como el límite existe, la discontinuidad es removible. Removible porque tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. Y
debería redefinir la función teniendo en cuenta que f de 2 debe ser igual al límite. Entonces redefino, me quedaría f de x igual a x al cuadrado, si x menor que 2, eso no cambia. Tengo que cambiar el valor de f de 2, entonces cuando x vale 2, ya f de x no va a ser igual a 5, sino a 4. 4 si x es igual a 2 y menos x más 6 si x es mayor que 2. Para la función f voy a analizar la continuidad en c igual a 0. Si la función es discontinua en 0, debo determinar cuál es el tipo de discontinuidad, si es removible o esencial. En caso de que sea removible, redefino la función. En caso contrario, justifico. La primera condición de continuidad dice que f de c debe existir. En nuestra función, cuando x es igual a 0, f de x es igual a menos 1. Se verifica la primera condición de continuidad. La segunda condición tiene que ver con el límite. Aquí es necesario determinar límites laterales porque estamos trabajando con una función definida por tramos. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, f de x en este caso sería menos 2, porque cuando x toma valores mayores que 0 y próximos a 0, f de x igual a menos 2. Y el límite de una constante es la misma constante. Aquí podemos verificar gráficamente que cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, y se acerca a menos 2. De hecho, para todos los valores próximos a 0 por la derecha, el valor de f de x siempre va a ser menos 2. Sería un término constante para todo este intervalo. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1, porque f de x es igual a 1 cuando x toma valores menores que 0 y próximos a 0. Y el límite de una constante es la misma constante. El límite lateral derecho es igual a menos 2. El límite lateral izquierdo es igual a 1. Teniendo en cuenta que los límites laterales son distintos, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Y como el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe, entonces tenemos una discontinuidad esencial en c igual a 0. Esencial significa que no es removible.